Buenos días al grupo de Efesios 289, a lo que están escuchando por YouTube. Y en el día de hoy es lunes y empezamos una nueva semana, pero vamos a seguir con el capítulo número 15 de Romanos. Y en el día de hoy vamos a empezar sobre el versículo número 7 y lo vamos a hacer hasta el número 13. Lecturo y dice así. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantare a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza y por el poder del Espíritu Santo. Bueno, nosotros cuando vemos el ministerio del Señor Jesucristo, por supuesto su ministerio no empezó de lleno hacia los gentiles. Ustedes saben que con muchos se acercaban, él le decía que ese alimento no era para ellos. Y incluso una mujer cuando se acercó dijo, pero hasta los perrillos comen de las migajas. Y acuérdense que él vino a los judíos primero. ¿Por qué? Porque tenía que venir a ellos. Tenía un pacto con Israel en esa época. Pero vamos a ver que el Señor Jesucristo también, y el Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenía incluido a los gentiles o a todo, como se decía, a todo el mundo, no solo Israel. Y cuando ustedes abren el Nuevo Testamento van a ver antes de la venida de Cristo a Juan el Bautista, que ya estaba anunciando el ministerio del Señor Jesucristo. Y Jesucristo, bueno, cuando él viene, usted ve su ministerio, empieza con la casa de Israel, pero no empieza con los gentiles. Él vino eso, era su interés primero. Pero después le iba a decir, si ustedes leen su Biblia, que él tenía otras ovejas aparte. Entonces, pero después de su resurrección ya pasa, cambia ese ministerio y el Señor le dice, bueno, quédese en Jerusalén que va a venir el Espíritu Santo, ¿no?, sobre ellos, y le iban a infundir poder para ir a predicar. De ahí en adelante vemos una progresión hacia, no solo hacia Israel, sino empieza a Samaria, empieza hacia Samaria y hacia otros lados. Ustedes lo ven en el capítulo 8 de Hechos, cómo el Evangelio se empieza a expandir a los samaritanos, capítulo 10 a los gentiles, y así hasta cuando entra el ministerio del apóstol Pablo, y ustedes ven que empieza todo el ministerio romano, y de ahí ya empieza a expandirse hasta como usted me está escuchando ahora, que seguramente ha llegado el Evangelio a usted, pero en el principio iba solamente a Israel. Entonces, como es ahí, Jesucristo vino a morir. ¿Qué vino a hacer? A confirmar las promesas. No es que él vino, predicó el evangelio y lo mataron como ya está, se terminó. No, incluso esa muerte ya estaba anunciada. Vamos a decir que iba a pasar eso en Isaías 53. Entonces, todos estaban esperando esa promesa. Algunos, por supuesto, no lo vieron y todavía no lo ven. Y algunos incluso están esperando el reino, cuando ya el reino fue inaugurado. Pero eso es lo que mandó el Señor Jesucristo. Quiero, voy a leer algo y lo voy a grandes rasgos. En el canal de YouTube tienen más sobre esto, sobre lo que voy a hablar ahora. Pero dice el versículo número 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Bueno, esa palabra siervo de la circuncisión es amplio. ¿Cómo le podría explicar? Tendría que usted ir al canal de YouTube, donde ahí ese canal que aparece, o acá que está escuchando, el canal se llama Sergio Daniel Brito. Ahí va a encontrar una serie de teología pactual, o también algunas películas que casi siempre hablo lo mismo. ¿Qué es esto, siervo de la circuncisión? No me da el tiempo, lo digo, no es el lugar, pero es así, en sencillas palabras. La circuncisión encerraba, por supuesto, a esa época a Israel y, en sencillas palabras, ellos estaban bajo un pacto. De ahí va a venir el Señor Jesucristo. Esa circuncisión guardaba a Israel de no contaminarse, pero a la misma vez entraban bajo ese pacto, el pacto que el Señor había ordenado. Y desde ahí iba a surgir alguien, como Pablo lo dice más adelante acá, ¿no?,
en otros versículos, iba a surgir una raíz que iba a ser el Señor Jesucristo, que Él iba a venir a cumplir eso, porque la circuncisión es que estaban bajo un pacto. Nosotros lo conocemos como bautistas particulares, el pacto, podríamos decir, la recapitulación del pacto de obra, no el mismo pacto de obra, pero había sido quebrantado. Dios había mandado una promesa del protoevangelio de Génesis 3:15, que iba a venir una simiente. Por eso si usted le pone su ojo en su Biblia, dice siervo de la circuncisión. ¿Qué es siervo? Usted lo ve a Isaías, dice que él era el siervo enviado. No Israel, sino el siervo. ¿Quién es? Yo vengo a servir. El Señor Jesucristo iba a venir. Cristo primero vino a qué? Los judíos. Dice, ¿vino a qué? A servir. Vino a dar su vida por muchos de aquellos que el Padre le prometió. Ese siervo. ¿Por qué estás hablando todo esto? Bueno, si usted es primera vez que está escuchando estos devocionales y ustedes que están empezando la semana quizás se olvidaron, están en sus otras cosas, su mente están en los afanes de este mundo, perdieron el hilo de todo lo que venimos hablando, es esto. Estamos hablando de recibirnos unos a los otros. Si se acuerdan, toda la semana pasada yo estuve hablando la discusión en esto, en aquello, en el fuerte, el débil, y todo esto. Bueno, ¿qué está hablando? Bueno, Pablo, ¿por qué empieza a hablar esto? Es como que esas personas que quieren dar un sermón y hablan de muchas cosas y no dice nada. No, Pablo sigue con el mismo hilo de lo que viene diciendo. ¿Qué dice? ¿Por qué se tienen que recibir unos ustedes a otros? ¿Saben por qué está diciendo Pablo? Porque Cristo los recibió. Cristo los recibió a toda lengua, a toda raza y toda nación. Ahora ustedes están peleando por trivialidades y cosas superfluas que no tienen sentido. Bueno, el que tiene mayor, vamos a decir, conocimiento, pero carecía de amor. Conocimiento no significa tener amor y fruto de espíritu. Pero el otro, que era el débil, ¿qué pasa con el débil? El débil hace ciertas cosas pensando que es más santo con esto. Pero ¿qué pasa? Carece de conocimiento. ¿Por qué? Porque él no crece, no estudia, entonces siempre anda ahí como es un débil. ¿Por qué? Porque no se preocupa. Ambos están, podríamos decir, de alguna forma faltando, no están bien. El mayor porque él tiene que tener conocimiento, pero tiene que tener amor para ir y corregirle al débil que está ahí y tratar con el fruto del espíritu, si es mayor, levantarlo, si se considera más, con espíritu de mansedumbre. Y el débil debe de alguna forma aprender del hermano mayor, de que él, ¿por qué? Porque él carece de conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, ¿quién es el ejemplo? Bueno, Jesucristo nos recibió a nosotros. Imagínense. Entonces, Pablo dice, deben recibirse unos a otros. ¿Y pero por qué? Acuérdese, en esa época de iglesia primitiva, la iglesia estaba formada por gentiles y judíos. Usted quizás no lo pueda entender ahora, pero ¿sabe lo que es meter adentro de un cuarto a judíos y gentiles en esa época? Usted quizás su mente no está porque no sé cuál es su país y su cultura. Pero en esa época que un judío no se mezclaban. Escuche, estaba el templo y había como una pared divisoria donde el gentil se podía parar así, lejos, y oraba. ¿Dónde lo puede comprobar en su Biblia? Bueno, lo invito a que vaya a Lucas 18. Ahí estaba un fariseo, oh Señor, yo no soy como esto y aquel. Él estaba ahí orando adentro, pero afuera, lejos, había algo que era un gentil, el pecador de los pecadores que se golpeaba. Séme a mí propicio, Señor. Y cuando el Señor también hablando sobre esas cosas, algunos que se querían justo, dígame, ¿quién bajó justificado según el Señor? El gentil. Entonces, ¿qué significa? Había una pared divisoria. El gentil no podía ingresar ahí, podía estar de lejos. ¿Para qué le expliqué esto? Para que pueda entender Efesios 2:11, que dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano de la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno. Escucha, ambos pueblos hizo uno, derribando, y acá está, la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, mandamiento expresado en las ordenanzas, para que creáis en sí mismos los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y sigue hablando.
No es el tiempo, pero lo voy a agregar, lo voy a dejar ahí y voy a seguir. ¿Qué voy a decir? Hay una doctrina que no tiene mucho tiempo, será 200 años más, que es el dispensacionalismo. El premilenialismo dispensacional cree que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia, son dos cosas diferentes. No es el tema, porque acá está hablando de una iglesia local, vamos a decir que tiene divisiones, pero también es bueno para tocar. Acá no hay divisiones de Israel y la iglesia, Entonces es importante, Cristo rompió las barreras étnicas. Acá no hay judío, no hay musulmano, no hay argentino, no hay chileno, no hay brasileño, colombiano, no hay nada. No hay ruso, no hay de lo que sea. Acá hay una unidad que es un pueblo, nada más. Y Cristo unió eso. Ahora acá se estaban dividiendo, habían cosas, el asunto era por la comida y cosas, pero para redondear todo, Pablo está diciendo, ¿acaso no entienden ustedes el Evangelio? Que Cristo los ha unido, su cuerpo no anda la mano por allá y el pie por allá, están unidos. Entonces le está hablando eso es lo que está diciendo. Cristo se hizo siervo de la circuncisión para confirmar las promesas hechas al Padre. ¿Qué promesa le había hecho a los padres o a Abraham? Que desde Abraham iba a venir una nación y su generación iba a ser como las estrellas, iban a venir de todos lados. Y eso es lo que me da pie rápidamente a mostrar, o sea, la misericordia de Dios que iba a venir entre los gentiles. ¿Qué misericordia? Bueno, los gentiles, Dios iba a tener misericordia con nosotros, aunque usted quizás esté como que creyó en Cristo y yo sé que muchos siguen con su vida como si creen en Jesucristo y yo creo que son salvos, pero todavía no le amaneció bien, no vive en la vida cristiana porque no amaneció. Todas estas verdades profundas, lo que Dios hizo. Dígame si usted tiene que ir a vivir la vida que Cristo hizo, imagínese. Una hora nada más de lo que Cristo hizo. Yo no podría mantenerme, no sé si un minuto en santidad como lo hizo Cristo. No podría ser. Cuando usted entiende todo lo que hizo, todas estas cosas se caen, no tienen peso. Entonces piensen, le dice Pablo, lo que dice. ¿Por qué? ¿Qué va a apelar en estos minutos que me quedan? ¿Qué va a apelar Pablo? Bueno, se vaya a las escrituras. Él dice eso en las escrituras. ¿Dónde está? Dice, Pablo va a las escrituras para comprobar lo que está diciendo él. ¿Dónde está? Dice que él dice en el versículo, bueno, voy a ir a adelante, dice, porque los gentiles, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo estoy conferente a los gentiles y cantaré tu nombre. Otra vez dice, bueno, todo eso que está nombrando Pablo de en adelante, está nombrando, va a ir al Antiguo Testamento. Yo, acuérdense que es un devocional, no me da tiempo de ir punto por punto. A grandes rasgos, él va a traer 4 versículos del Antiguo Testamento, 4 textos. Primero, el número 1 y el número 3 va a nombrar el Salmo. En el número 1, el primer texto que va a sacar es Salmo 18:49 y el texto número 3, Salmo 117, versículo 1. Y el segundo texto que va a sacar va a nombrar la ley, que es Deuteronomio 32, versículo 43. Y el cuarto es los profetas, que es Isaías 11:10, que habla, ustedes saben, hablan de la raíz que va a salir. Entonces, si ustedes ponen su Biblia en el devocional de hoy, a grandes rasgos estoy hablando, del versículo número 7 al 13, va a encontrar todo eso. Pablo no habla, mira, a mí me parece, yo creo, no es. La Biblia dice. ¿Y a dónde dice? Este es el texto. ¿Y qué más? Y este es el versículo. ¿Ve? Él no habla por hablar, él tiene las escrituras, él es un hombre versado, conoce las escrituras, es apto para enseñar. Entonces todo lo que está enseñando Pablo está mostrando eso. ¿De qué? Deben llevarse bien, deben estar unidos, ustedes un mismo pensamiento, tienen un mismo Dios. Acéptense unos a los otros, ámense unos a los otros, porque el Señor desde ya antes había dicho esto, que alabad al Señor, ¿y quién? Todos los gentiles. Miren, ya estaba escrito que ellos iban a... Entonces, fíjese, y entonces eso es lo que Pablo está poniendo en la mente, incluso Isaías muestra eso, en él esperarán los gentiles. Quizás usted no lo entienda, pero en esa época... para ellos no era inconcebible, vamos a decir, porque ellos se creían los únicos escogidos, los demás no. Entonces, Pablo le está mostrando eso, que incluso los gentiles iban a venir a glorificar a Dios.
trata de llevar todos estos pensamientos para que ellos puedan entender. Se trata de apurarme. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, en paz, en el creer, para que abunde esperanza y poder del Espíritu Santo. Dice así, el versículo número 13. Voy a ir cerrando con esto. Entonces dice, acéptese, sean uno en el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque dice que el Dios de la esperanza os dé todo gozo y paz en el ejercicio de vuestra fe. Primera de Pedro capítulo 1:8 dice así, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque ahora no le veáis, y os alegráis con gozo inefable. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto a ellos y a usted y a mí nos debe llenar de gozo. Escuche, esto no es un diario, esto no es un libro más, ni las crónicas de algún libro que anda por ahí. No es así, Esto no es una alegoría. Yo amo mucho el progreso de peregrino. Con los hermanos y hermanas estamos haciendo incluso algo que se hace todos los domingos con la gracia del Señor. Se trata de llevar a cabo. Pero esa tampoco es la palabra de Dios. Aunque lo amo mucho al progreso de peregrino y a Bunyan, la que escribió. Pero no es mi regla de fe y obediencia. ¿De qué es? Esto. Entonces esta es mi causa de gozo. Pablo diciendo, escuchen, la Biblia está diciendo de que usted se debe gozar. Esto solamente lo digo siempre, lo va a entender un cristiano nada más, o una cristiana. Filipenses capítulos 4-7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa el todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces le está diciendo, el Dios de esperanza, y la esperanza no es como, vamos a decir, como la del mundo, porque la esperanza, amado, no avergüenza de Dios. En el día del juicio usted puede tener mucha esperanza. ¿En qué ha puesto? Séame sincero y regáleme unos minutos más. ¿En qué ha puesto su esperanza? Dígame. Usted mire su mente. ¿Ha puesto la esperanza en un marido? ¿En una esposa? ¿En un hijo? Quizá en una profesión. ¿En un trabajo? ¿En obtener mejores? ¿Son lícitas? Claro que son lícitas todas esas cosas. ¿Se llevaron a cabo a veces? Puede ser que muchas de ellas ni siquiera se pudieron llegar a realizar. Y quedaron por la mitad. Y algunas ni siquiera llegaron a cumplirse, quedaron ahí nomás. Pero hay una esperanza que de verdad no avergüenza. Que de verdad cuando Él llegue, usted no es como la del mundo que espera. Quizás salga, quizás no salga. Hay que ver. Incluso ni el día de mañana usted sabe. Cuando yo a veces tengo que salir y digo, ¿cómo estará el día? Porque yo no sé. Estoy esperando a ver qué pasa. O espero que me venga una correspondencia, algo, no sé. Pero esta es un ancla segura para nuestra alma. No vergüenza. ¿Y ustedes siguen discutiendo por cosas? Dice Pablo. ¿No han entendido el Evangelio que Jesucristo los aceptó a ustedes? Y ahora, ¿qué deben hacer? Mantener esa unidad y empezar a crecer, ayudarse, como se ayuda en cuerpo. Eso es ser un cristiano maduro. Y bueno, ahí el nombre a Isaías, de esa que iba a brotar, que ustedes saben quién era Jesucristo, se había dividido el reino y de ahí iba a brotar otra raíz porque Dios había prometido. Entonces dice, esa es la esperanza que tenemos nosotros, en eso debe estar nuestro gozo inefable, nuestro gozo glorioso, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos ha dado el Señor, que es, bueno, que fuésemos justificados por medio del Señor Jesucristo, y debemos crecer en eso, en nuestra fe, que el Señor incluso nos ha dado por el poder del Espíritu Santo. Y en esta cosa debemos ocuparnos, amados, ocuparnos, vamos a decir, en esta salvación, no para ser salvo, ni para hacer cosas, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Él ha puesto eso en nosotros. ¿Se da cuenta? Para empezar esta semana, en lo que usted debe poner su mente. Las demás cosas, por supuesto, si usted no trabaja, no hace esto, no hace aquello, no va a venir solo. Pero nuestra principal cosa en esta semana es ocuparnos en lo que el Señor nos mandó, crecer en esas cosas, y mientras hacemos las otras cosas también. Entonces Pablo le dice,
¿Se dan cuenta? Y cierro con esto. ¿Se dan cuenta ustedes ahora? Ustedes discutiendo porque no comas esto, porque no comas aquello. Yo soy el más fuerte, tengo más conocimiento que vos y llevo más años. Y sí, pero no tenés amor para transmitírselo al otro. Para decirle, mirá, no lo hagas, esto no es así, esto o aquello. Enseñarle. Y el otro que es un débil no quiere crecer en conocimiento para saber que Cristo le hizo libre de esas cosas. Escuche, libre, libertad cristiana significa libertad para pecar, no es libertinaje. Libre de hacer ciertas cosas. Puedo comer esto, si quiero ponerme esto, puedo hacerlo, pero siempre debemos cuidar al hermano, que ya estuvimos hablando toda esta semana. ¿Se puede entender? Pablo le muestra a lo largo de todas las escrituras cómo todo el plan que estaba Dios, como esos niños que se están peleando en las cosas acá. Y mire lo que hizo vuestro Padre por ustedes. Y ustedes peleándose por estas cosas deben crecer. Uno en amor para transmitir la cosa al más débil y ayudarlo porque él es chico, y el débil aprender del grande, decir, bueno, ¿cómo él está tan maduro así yo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Y qué estoy perdiendo? ¿Y por qué no me, a ver, me voy a poner a ver yo también? ¿Se dan cuenta? Ambos todos queremos crecer, incluso yo. Yo no me puedo ir corriendo y digo, bueno, el que no quiere, no, me debo dar vuelta y ayudar al que viene atrás, el que está, si él que se deja ser ayudado, ¿sí? Bueno, entonces que pongamos esto en nuestra mente y que el día de mañana ya seguimos con el capítulo número 15 a ver cuánto podemos avanzar por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Que tengan un bonito día en el día de hoy.